¿Cuál es la canción de tu alma? Oraciones, problemas, adoración profunda. Vamos a explorar el libro de Salmos y descubrir las canciones de tu fe, canciones del alma. Nueva serie. Muy buenos días, qué gusto que estés aquí con nosotros. Sí, ¿alguien está agradecido de estar aquí en la iglesia? Sí, qué gusto ver a todos ustedes en cada ubicación. Somos una iglesia en 3 ubicaciones. Estamos en Stone Oak, en Midtown, estamos en Bulverde, Spring Branch area. Así es que, ¿cómo está todo mundo? Los amamos. Espero que se encuentren muy bien. Stone Oak, los que están aquí con nosotros, por favor, un gran aplauso para todos aquellos que nos están viendo de manera satelital. Honramos a aquellos también que nos siguen en línea de todo el mundo literalmente. Así es que qué gusto que estén aquí con nosotros en este hermoso fin de semana y ahora que iniciamos una nueva serie que estoy muy emocionado, Canciones del Alma, Canciones del Alma. Y esto es algo que ha estado en mi corazón por algún tiempo atrás, yo creo que fue desde el otoño del año pasado y estaba viendo en qué tiempo podíamos iniciar con esto para que esto funcionara muy bien y me emociona poder iniciar en este fin de semana. Este fin de semana también es Descubre Ahora. Este programa es, sí, es el primero y el tercer fin de semana de cada mes. Si no te has conectado a Norrock, si no has hecho esa conexión, fuiste creado para estar conectado, no fuiste creado para estar en la periferia. No, la manera que lo puedes hacer es a través de este programa que se llama Descubre Ahora. Es como una hora y esto sucede en cada ubicación y vas a poder escuchar un poquito más. Pero asegúrate de conectarte también nuestro semestre de grupos pequeños de vida. Asumo que ya estás en uno o en varios, pero si no, entonces encuentra tu grupo y empieza ahí en ese grupo. Me encanta la música. Yo crecí alrededor de la música. No crecí en el hogar de pastores. No, de hecho, mi padre, él estaba muy alejado de ser un pastor. No, ni siquiera creció atendiendo una iglesia y mi madre, por su lado, era una señora de Dios y para el tiempo que mis padres se casaron, mi padre había rendido completamente su vida a Jesús, pero él creció ahí y su familia en el centro de Mississippi tocando música y tocaban esta música de bluegrass y mi padre tocaba la guitarra. Mi padre también tocaba un instrumento que ustedes conocen como el violín, pero no lo llamábamos así, lo llamábamos el fiddle. Así es que él tocaba este fiddle y mi madre tocaba el acordeón. Interesantemente, todavía tenemos la guitarra de mi padre y la hemos utilizado para algunas ilustraciones anteriormente, pero probablemente tiene 70 y tantos años para 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 este tiempo y Mason llegó recientemente de allá del segundo piso y estaba tocando con la guitarra y la tenía ahí en su cuarto y le dije, ¿alguna vez has escuchado a mi padre, las grabaciones de mi padre? Porque no eran pastores, pero sí cantaban en la iglesia, ellos cantaban en las iglesias. Y en algún punto, cuando yo era un pequeñín, como 4 o 5 años de edad, yo recuerdo una tarde por la tarde después de la iglesia, permanecieron ahí y empezaron a grabar algunas canciones y estaban ahí en el sistema de la iglesia y fueron unas memorias, son memorias muy bonitas, así es que ahí es donde mi padre estaba tocando la guitarra y bueno, y eso fue la oportunidad de pasar eso, lo que fue para mí. Así es que yo crecí cantando. Alicia, de hecho, también, ella no viene de una familia cantante, pero ella creció cantando. Mis hijos simplemente no tenían opción. No, no tenían muchas opciones. Simplemente siempre ha habido música alrededor de nuestra familia. Así es que ellos crecieron cantando. Me encanta la música. Yo sé el poder de la música, el poder de una canción. Dios, Dios creó las canciones, Dios creó la música, Dios creó todo esto, así es que para que lo pudiéramos utilizar como una expresión de adoración hacia Él.
es como una expresión emocional, si así la podemos llamar. ¿Por qué? Porque Dios lo creó y lo creó para poder estar en contacto, para podernos adjuntar literalmente a nuestras emociones. Por eso es tan importante y tan frecuente que cuando estamos cantando tenemos este sentido emocional y podemos sentir y nos abruman todas estas emociones. Y esto es la belleza de todo esto, incluir las canciones como parte del servicio de la iglesia, porque es la música siempre ha sido parte del pueblo de Dios. Interesante es que esta serie ya estaba ahí lista para salir y prácticamente planeada desde el tiempo que Torren Wells estuvo predicando hace un par de semanas atrás en el Gran Miércoles y dijo que no permites que el enemigo te quite de tu canción. Así es que yo creo que Dios está queriendo decirnos algo respecto en esta temporada. Así es que hubo un show de televisión que ahora ha estado en el aire y estuvo por 20 años y VH1 y lo que hacían es que tomaban cantantes populares que conoces y y les decían cuál es la historia que está detrás de la canción que estás cantando y ellos habían estado cantando en un contexto acústico y los cantantes decían por qué escribieron esas canciones para poder entender qué es lo que está detrás de esa canción. Y yo recuerdo cuando empecé a ver esto, yo estaba tan intrigado porque canciones que eran nuevas, algunas de ellas que me gustaban o no, pero que realmente salieron nuevamente cuando descubrías la historia detrás de esa canción. Así es que lo que vamos a hacer en esta serie, o esperemos, vamos a traer una de esas canciones de la Biblia y las vamos a darle realidad, porque vamos a contar esas historias detrás. ¿Por qué? ¿Por qué David escribió esto mientras que él estaba viviendo esto o aquello? ¿Por qué hizo estos líricos? Y vamos a ver, y Salmos no nomás es el único lugar en donde hay música por todas las escrituras, de principio a final. Había una canción que fue como la canción de María en los evangelios y literalmente como una tercera parte de la Biblia fue escrita de una manera poética, si así lo podemos llamar. Dios utilizó a los hombres para escribir y eran genios y los utilizó y los ungió con el Espíritu. Pero vamos a ver específicamente al libro de Salmos, que es el libro más grande en la Biblia, y esto viene de la palabra hebrea, que es literalmente significa melodía o una canción de elogio, y viene de otra que es hacer música y elogiar a Dios. Salmos no fue escrito como un libro, hay como 150 capítulos, 150 salmos que no fueron escritos de un solo tiempo, sino fueron escritos en diferentes tiempos y en diferentes situaciones y después se juntaron y se convirtieron en este libro de salmos y de canciones para Israel y finalmente para nosotros. Y la gente de Israel cantaba estas canciones una y otra vez. Y cantaban estas canciones. Y eran canciones de adoración a Dios. Y estas canciones también decían la historia de Dios. Desde la creación hasta el final, la historia de Israel, en donde Dios los había liberado y todo lo que hizo en sus vidas. Así es que había canciones de adoración y también habían canciones de recuerdos. Así es que cuando Babilonia llegó y conquistó Jerusalén y destruyó el templo, hay mucha gente de los hebreos que estuvieron en el exilio en Babilonia y aquellos que estaban en exilio no había un templo para poder adorar al Señor, no había un tabernáculo para poder asistir. Así es que este libro de Salmos se convirtió en un libro de oración para los exiliados. Así es que cuando no tenían un templo en donde podían entrar para poder adorar al Señor, abrían el libro de canciones y entraban ahí a un templo en donde podían leer, escuchar y cantar la historia de Dios y podían adorar a Dios a través de estas canciones. Hay una sección del libro de Salmos y
Hay varias secciones, pero es los salmos de ascensión. Salmos de ascensión, esa es una parte de este libro y estos salmos serán cantados por los judíos mientras que estaban ahí en su camino a Jerusalén. Y Jerusalén era el lugar más alto en la región. Cuando tú ibas a Jerusalén, cuando tú te estabas acercando a la presencia de Dios, donde estaba ahí, entonces tenías que ascender, tenías que caminar hacia arriba y cantaban estas canciones una y otra vez y eso significaba que estaban entrando ante la presencia de Dios. Y quiero que entiendas una cosa, que cuando cantamos al principio de nuestros servicios, no nada más es algo que hacemos para que todo mundo se vaya alistando y que se vayan estacionando, y especialmente durante los servicios de las 10 y 11 y media, no estamos haciendo para que se estén preparando su café y estar registrando a sus hijos, no estamos matando el tiempo, no, estamos cantando para estar ante la presencia de Dios y estamos de aquí y todo lo que se necesita y dejar todo el caos y nuestros problemas y ansiedades y todo el infierno que traemos ahí en nuestros hombres, y cuando entramos y estamos ante la presencia de Dios, estamos entrando así al cielo conforme estamos cantando, estamos preparándonos para la palabra, para recibir la palabra del Señor. Muchas veces yo he llegado a la iglesia, sí, y simplemente, y bueno, yo soy el predicador y no estoy realmente, no estoy preparado al 100%, estoy cansado, ha sido una semana muy larga, no descansé muy bien, tenemos un nuevo perro y y a lo mejor ahí el perrito nos mantuvo despiertos y bueno, tantas cosas y no estás al 100%, pero cuando entras a la casa de Dios y empiezas a cantar estas canciones de alabanza, estas canciones para recordar todo lo que Dios ha hecho por mí en mi vida. Esto sucedió el día de hoy, cuando estábamos cansar, no quiero nada más, no necesito nada más. Tú Tú eres lo único que necesito. Tú eres lo único. Dame a Jesús. Dame a Jesús. Y puedes tener todo esto en este mundo. Simplemente quiero a Jesús. Cuando empiezas a cantar de esta manera, eso te va a llevar a algún punto. Te va a llevar de aquí a allá. Salmos de ascensión, en donde entramos ante la presencia de Dios. Por eso es tan importante como Torren lo dijo, interesante, el día que Torren estuvo predicando, yo estaba en el gimnasio y estaba pensando en en esta serie en particular y abrí mi libro y empecé a leer Salmo 137, donde estaba ahí haciendo uno de los aparatos para ejercitarme y ahí estaban y dejaron de cantar y realmente prácticamente destruyó una generación que estaba siguiendo y nunca podemos permitir dolor en nuestra presencia. Es parar de alabar y no podemos dejar que cualquier drama nos quite nuestra alabanza. Nuestras preocupaciones no pueden robar nuestra adoración, porque es durante esos momentos difíciles cuando tenemos que cantar un poco más todavía y estar y ascender ante la presencia de Dios. Y estos 150 salmos, estos fueron escritos, muchos de estos por David. Y la vida de David, esto fue realmente increíble. Fue un pastor, fue un músico, fue un rey, fue exitoso y, y fue trágico. Él hizo tomó realmente unas decisiones muy malas y difíciles como músico, cantante, y él era un guerrero y finalmente pudo ayudar a establecer a Israel como una nación poderosa, conquistando a través de su milicia. Y hoy quiero ver esta primera canción. La primera esta, vamos a ver la historia detrás y vamos a empezar con Salmos 157. Salmos 57, perdón. Si tú abres tu Biblia, ya sea una Biblia física de papel o tengas tu aplicación, es el título, dice en Salmos 57, dice,
Es la canción de no destruir y no sé qué significa eso, no sé si es como Metallica de busca y destruye, pero parece que David realmente quería hacer algo de rock. No destruyas. Y bueno, y tengo algunas cositas ahí en común, pero Salmos 57 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, en ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo a Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo. ¿A poco no estás agradecido para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen? Interludio, mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas y sus lenguas cortan como espadas. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Versículo 6, continuamos, nos vamos al versículo 10. Pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes, exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Este salmo en particular, 57, es un salmo que cubre como la vida de David por 25 años, que puedes leer en Primera de Samuel. Esto fue en los principios de la vida de David, después de que él fue ungido para ser rey, pero antes de que sea nombrado el rey. ¿Quiénes de ustedes saben que entre la unción y el nombramiento hay un gap, hay un tiempo y hay algo de caos y hay algunos problemas por ahí? Para David, él fue ungido a los 15 y no llegó al trono hasta los 30 años, así es que fueron como 15 años aproximadamente entre la unción y el nombramiento, y eso puede parecer demasiado largo, pero David era un niño, tenía como 12 años cuando el rey de Israel, Saúl, como el primer rey de Israel, había sido escogido por su pueblo y querían que fuera el rey como todas las naciones, y finalmente Dios le dio el rey a Saúl, y era el tipo de persona que tú lo podías ver y dice, bueno, yo quiero que sea él mi rey. Él era el grande, era moreno, hermoso, y bueno, ese es el tipo de persona que querían que fuera el rey. Y aún cuando tenía algo de éxito, finalmente empezó a cometer algunos errores, y cuando cometía errores no se arrepentía o respondía a las correcciones de Dios, al punto en donde las escrituras nos dicen que Dios se había lamentado de haber hecho a Saúl el rey de Israel, y empezó a buscar otro rey, uno que estaba después y que realmente tenía un buen corazón, y fue por un niño pastor que era el hijo más joven de Isaí, que era un pastor de Belén, y mandó a Guía para que buscar, y nadie pensó que iba a ser David, ni siquiera su padre Isaí, porque él era el más pequeño, era el bebé. Y cuando estaba trayendo a todos los hijos a caer ante Samuel, dejó a David allá afuera y dijo, no puede haber manera de que él sea el próximo rey de Israel. Pero ¿a poco no te gusta que Dios ve no nomás el exterior, sino conoce tu corazón y sabe las entrañas y conoce cada detalle de ti, y sabe perfectamente para qué te diseñó y para qué te creó? Y después de que Samuel había puesto a todos sus hijos antes de que llegara David, él, él eh, reservó ese lugar para David. Lo que Dios ha puesto en tu vida, esa posición, cuando tú llegues, no importa si aparece y otras personas llegan antes que tú, pero si Dios lo tiene reservado para ti, ese lugar es para ti. Así es que David fue ungido como rey, y lo regresaron de nuevo ahí para cuidar de las ovejas, y finalmente Saúl empieza a estar atormentado y empieza a batallar mucho, y quería un músico que tocara para él, y un siervo escuchó que había un músico muy bueno en la casa de Isaí, y lo hacía de manera increíble el arpa, y así es que David fue allí para poder cantar a Saúl, y Saúl no tenía idea
que este niño había sido ungido para ser su sucesor. Cuando Saúl empezó a ser atormentado por estos espíritus malignos, entonces ahí estaba David cantando y tocando para poderlo calmar. Y conforme pasó el tiempo, hubo un día en donde David fue enviado por su padre ahí al campo de batalla, en donde sus hermanos estaban ahí combatiendo ante los filisteos. Ahí y David llegó y escuchó que había un gigante gritando, exclamando ahí a la gente de Israel: manden a alguien que pueda pelear contra mí. Y, y nadie ahí estaba dispuesto a luchar contra este gigante filisteo, porque todo mundo le temía, todo mundo se estaba escondiendo, todo el ejército se estaba escondiendo, y decía: ¿por qué no va alguien a ¿por qué a este incircunciso? ¿Por qué no van y lo pelean con él? Y David estaba ahí mientras él estaba cuidando de las ovejas conforme él crecía, y no nada más estaba escribiendo ahí y tocando el arpa, pero también estaba aprendiendo a cómo utilizar y lanzar rocas. Así es que y él había matado un león y mató a un oso, y yo sé que puedo matar a esta gigante. Y entra al campo de batalla con Goliat y dijo: tú ven a mí con tu espada, pero yo llego ante ti en el nombre del Señor. Y realmente aventó fuertemente esa piedra ahí en la dirección y le pega en la frente y le quita la espada, y sí, y le corta la cabeza, e Israel tiene esta victoria increíble. Y después de que esto sucedió, David empieza a convertirse en un personaje muy popular. Era muy joven, pero la gente lo amaba. Era súper famoso ahí desde o sea, las mujeres se desmayaban cuando pasaba David y empezaban a cantar estas canciones, canciones que decían: Saúl ha matado miles, pero David ha matado decenas de miles. Y cuando eso empezó a suceder, Saúl pues no le gustó mucho, así es que se empezó a poner celoso y paranoico con la fama, y finalmente decidió ahí matarlo. Y un día que estaba tocando, le aventó ahí una espada y falló, y finalmente lo estuvo intentando hasta que otra espada fue lanzada. David dijo: ¿sabes qué? Creo que necesito cambiar aquí de trabajo. Así es que él decidió alejarse y huir de Saúl. Y conforme él está huyendo de Saúl, este grupo, la Biblia literalmente los llama estas personas que estaban enojados, estos hombres descontados que estaban ahí y estaban también corriendo y huyendo junto con David. Tú vas y estás, simplemente te estamos siguiendo, y no es el tipo de personas que quieres que te sigan. Aquellos que también tienen miedo, y estos hombres y sus familias, y ahí David está escondiéndose en una cueva. Y aquí es donde él escribió Salmo 57. Todo estaba en contra de él. Saúl tenía miles en su ejército y estaban buscando a David y sus amigos, como 400 amigos que estaban acompañándolo. Y él se sienta y empieza a escribir estas palabras. Versículo 1. Ahí es donde empieza: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Lo primero que vamos a aprender de esta historia es que la presencia de Dios es el lugar de nuestra protección. Él se estaba escondiendo en una cueva, ahí físicamente y literalmente, pero él sabía que realmente se estaba ahí escondiendo espiritualmente, ahí en la presencia. Él había sido ungido y él creía que de alguna manera él iba a ser ahí nombrado, pero entre esa temporada, ahí en medio, él sabía que la única manera que él podía tener paz y protección era ante la presencia de Dios. Cuando yo crecí allá en el sur de Mississippi,
y donde yo crecí, habían estos corredores grandotes de tornados y hay uno que se va por acá por Oklahoma y está el otro que se va por la parte sur de Mississippi y continúa por Alabama específicamente. Y yo crecí con este tema de los tornados y eso sucedía todo el tiempo y teníamos muchas y muchas tormentas y había muchas y eran muy frecuentes ahí en el sur de Mississippi, ahí todas estas tormentas y no sé si algunas veces has estado en estos lugares en donde encienden las alarmas de un tornado. Es lo más aterrador que puedes escuchar en tu vida. Entonces, no importa dónde te encuentres y es muy aterrorizante. Tengo estas memorias muy feas de estas sirenas y estábamos ahí en Oklahoma hace unas semanas atrás y era un día hermoso al mediodía y estaban y decidieron que iban a probar esas sirenas y esas sirenas empezaron a sonar y yo nomás empecé a temblar y luego me hizo recordar estos tiempos cuando yo era un pequeño y estaba aterrorizado nuevamente. Así es que estaba paranoico con este tema de las tormentas y cuando llegaba una tormenta en medio de la noche, yo me rehusaba a quedarme como pequeñito ahí en mi cuarto y bueno, no sabía si es que yo me levantaba, salía de mi cama y empezaba a caminar ahí por el pasillo y sí, teníamos este tipo de cimientos y podías escuchar los pasitos y yo me metía al cuarto y podía escuchar ahí ese aire acondicionado que lo tenían ahí en la ventana y hacía este fresco muy rico y y simplemente ponía mi colchita y mi almohada ahí en el suelo, a un lado de la cama de mis padres, y no tenía que estar en la cama, no quería despertarlos, simplemente sabiendo que estaba ante su presencia, ante la presencia de mi padre y de mi madre. Esto me daba esta paz en mi corazón, esta paz en mi mente. Y escucha, una de las razones por las cuales David fue tan bendecido por Dios y fue preservado de esta manera es que él nunca permitió es alejarse mucho de la presencia de Dios. David entendió el poder de la adoración desde que era un niño pequeñín, ahí cuando estaba en las colinas con las ovejas y tú podías decir, bueno, David está solo. No, pero David no estaba solo porque estoy cantando y estoy alabando al Señor y estoy ante la presencia de mi Creador. David nunca permitió alejarse de la presencia de Dios. Me encanta cómo ciertas personas, cuando las cosas malas empiezan a suceder en sus vidas, puede haber un divorcio o la pérdida de un ser querido o una situación dramática. ¿Cómo empiezan a alejarse de Dios cuando deberían de estar haciendo lo contrario y acercándose a Dios? Pero conforme se van fuera de la presencia de Dios, en vez de estar ascendiendo ante la presencia de Dios, lo que debemos de hacer cuando las noches son oscuras, acercarnos más a nuestro Padre. Y es David en otro salmo, Salmo 139, en el versículo 12 dice, aún cuando la oscuridad no es suficiente, y escucha, y cuando la noche no es tan brillante como el día. De hecho, la oscuridad y la luz, bueno, para ti Dios son lo mismo, pero no son para ti ni para mí lo mismo. Nosotros nos tropezamos cuando estamos en la oscuridad. Estábamos en Nueva York recientemente y yo iba a predicar y entonces me levanté muy temprano y Alicia estaba conmigo y me encanta cuando ella puede viajar conmigo, pero el reto es que los domingos yo me levanto muy temprano, tengo mi tiempo de oración y tengo mi tiempo devocional y empiezo a estudiar mi sermón, así es que me levanto mucho antes que ella y no quería despertarla y estaba queriendo ver un lugar en donde no lo iba a estar molestando, en donde yo podía tener mi lugar y estaba buscando ahí mis audífonos y se me están cayendo. ¿Y dónde cayeron? Y eventualmente sí estaban ahí a un lado y me pegué con una mesa que estaba ahí a un lado y me dolió y no pude decir nada y finalmente encontré un lugar para poderme caí sentar y tenía una botella y de repente volteé a buscar algo
y luego le pegué a la botella y se salió y de repente blup, 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 blup. Y todo esto está sucediendo ahí en un momento en medio de la oscuridad porque nos equivocamos cuando estamos en la oscuridad, ¿a poco no? Pero no para Dios, no, la oscuridad y la luz y la noche y el día son lo mismo para Él y ha sido en las temporadas de oscuridad en donde si no tenemos cuidado podemos tomar muy malas decisiones, ¿a poco no? Empezamos a tomar y tener relaciones que no deberíamos de haber hecho y los que estábamos ahí tropezando en la oscuridad mandamos un texto o hacemos una llamada o tomamos una decisión en la oscuridad que después vamos a pagar muy alto esa factura porque estábamos ahí, pero David lo entendió y David dijo, tu palabra es una lámpara para mis pies y es luz para mi camino. ¿Por qué lo dijo David? Porque muchas veces en nuestra vida estamos en la oscuridad y tengo que estar ante la presencia y acerca de la palabra de Dios para que exista luz, para que no me esté tropezando porque aun cuando tú y yo nos estamos tropezando en la oscuridad, Dios no se desorienta por la oscuridad. Dios no se confunde por la oscuridad, aun y cuando las cosas llegan por sorpresa, nunca lo agarran a Él por sorpresa. Bueno, si te pegas con la mesa, ahí eso no le sucede a Él y David lo entendió perfectamente bien. He estado viviendo ahí en la cueva, estoy en un lugar oscuro entre mi unción y mi nombramiento. No sé por qué tengo que estar lidiando con todo esto, pero como lo dije la noche anterior, es increíble cómo Dios nos prepara para nuestra promoción y eso sucede tan frecuentemente durante las temporadas que parece que nada está sucediendo. Ahí en esas temporadas Dios nos está preparando para nuestra promoción. Cuando David fue ungido, él no estaba listo para ser nombrado y tenía que caminar ciertas cosas, incluyendo ahí esa cueva en donde él aprendió a confiar en su Dios. La presencia de Dios, ese es mi lugar de protección. Así es que, ¿a dónde voy cuando estoy en una cueva y estoy en la oscuridad y no entiendo por qué esto me está sucediendo a mí? Y eso, él no sabía esto, por qué eran celos de Saúl, por qué me está sucediendo eso a mí. Voy a la presencia, voy y busco la palabra de Dios y cuando hago eso, entro ante su presencia. Y ahora la oscuridad se ve como luz y empiezo a ver de manera clara, mucho más clara. Y lo que dijo David en el versículo 2, me encanta esto. Salmo 57, 2, me estoy quedando sin tiempo. Bueno, vamos rapidito. Dice, clamo al Dios altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Dios, ¿quién? Vamos a ponerle ahí. Ahí dice, es una afirmación. ¿Quién cumplirá su propósito para mí? Segundo punto, si estás tomando notas, el propósito de Dios es la promesa de mi liberación. El propósito de Dios, cuando Dios te unge para hacer algo y a convertirte en algo y estás ahí en esa situación, que estás ahí en una cueva oscura, en estas temporadas en donde el propósito de Dios se ve tan lejos de tu alcance, pero ahí está David en esa cueva, ahí huyendo por su vida con todas estas 400 personas y en medio de esta situación traumática, David empieza a escribir, dice, Dios, tú cumplirás tu propósito para mí. En otra traducción dice, tú lo harás que sea posible y tú lo completarás. Y si no lo has escuchado, pero Dios siempre termina lo que inicia. Cuando Dios planta algo en ti, cuando planta una promesa en tu vida, eso lo va a hacer realidad. No te trae a un lugar y de repente te deja solito. No, dice que Él es fiel y Él va a traer a finalización lo que Él ha depositado en tu vida. Tú y yo algunas veces no completamos lo que iniciamos. No, tenemos proyectos ahí en casa. Unos años atrás, en nuestra antigua casa, Alicia y yo estábamos ahí y decidimos pintar nuestra recámara principal y ¿a poco no? Como ustedes,
Es lo último que vamos a remodelar en la casa porque ese es el lugar donde nadie entra, así es que pues nadie se da cuenta. Pero bueno, queríamos pintar realmente nuestra habitación y fuimos ahí a la tienda y trajo algunas pruebas, algunas muestras y empezamos a pintar por ahí en la pared y empezamos a ver y nos alejamos y lo vimos en un ángulo, nos fuimos y de repente 2 años después todavía esa pared tenía dos líneas ahí de diferente color como muestra, sí, no, fue real, ¿eh? No estoy jugando. Tenemos un video de Brit que estaba tratando de aprender unos movimientos ahí de Turing Wells y, y lo queríamos mandar recientemente, pero dije, no, no, no voy a mandar esto porque esta pared tiene estas franjas ahí, se veía mal, se veía mal. Eventualmente sí lo mandamos, pero tomó sí, eventualmente pintamos esa pared, pero bueno, así cuando Dios inicia algo, Él lo va a finalizar. No inicia un proyecto que no va a terminar, no te va a dejar ahí colgado, no, alguien tiene que entender esto. De hecho, es en el libro de Hechos que dice Lucas, dice, cuando David sirvió el propósito de Dios ahí en toda su generación, se fue a dormir. David vivió completamente el propósito de Dios. David está ahí en la cueva y no sé cómo esto va a terminar, pero esto no va a terminar aquí porque tú me ungiste para ser rey y yo sé lo que tú dijiste y recuerdo perfectamente y sé lo que experimenté y lo que sentí y yo salí de ese lugar y esto me da la fortaleza y esa es la promesa que finalmente de una o de otra forma, Dios, tú me vas a llevar. Y Hebreos nos dice que es el autor y el finalizador de nuestra fe. Y yo crecí leyendo estos libros. Es este autor, no sé si lo has escuchado o a lo mejor es algo ya del sur, pero yo estaba libriendo Luther Lamore, era un maestro y tenía esta habilidad increíble de poder escribir sobre sus personajes en las peores situaciones, las peores situaciones. Dices, bueno, estamos en el capítulo 4. No, no, no voy a tener nada bueno, no sé a dónde vamos a terminar, porque ya vas a morir, no vas a salir. Pero después de que leí dos o tres, empecé a ver ahí un cierto patroncito. El amor realmente era talentoso podía sacar a estos personajes, pero siempre los escribía y siempre los sacaba de estas situaciones adversas. Y yo no sé en dónde te puedes encontrar en este momento. Quiero recordarte que la pluma todavía está en la mano del autor, de tu creador, y tú te puedes estar ahí en una situación muy trágica, pero la pluma todavía está en su mano. Él es el autor y el finalizador de nuestra fe. Es el propósito de Dios, es la promesa de mi liberación. Versículo 3, 57, 3. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Interludio, mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. El poder de Dios. Punto número 3, el poder de Dios está en la seguridad de mi salvación. Él es en su poder, en su fortaleza. Versículo 4 dice, continúa aquí David, me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Se ve como que algo muy malo, pero David está escribiendo sobre en lo que se encontraba en ese tiempo. Bueno, yo estoy en medio de este problema y de este reto y él está viendo y está viendo hacia abajo, de lado a lado y está viendo a estas leones rapaces, sus dientes, su lengua y su espada afilada, pero después sigue. Y dice aquí, estos salmos de ascensión sabía qué hacer y empezó de ver aquí, a versículo 5, dice, exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos, más altos que tu gloria brille sobre toda la tierra. Versículo 10 finalmente dice, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Yo sé que estoy viviendo en medio de este caos aquí, pero no me voy a desenfocar
enfocar en mis problemas, me voy a enfocar en la promesa, no me voy a enfocar en mis lamentos de estas situaciones, sino en mi Salvador, que me va a salvar y me va a sacar de este día. Y otra vez, regresando al principio, este es el poder de la adoración. Este es el poder de cantar estos salmos. Esto nos toma de aquí. Esto es lo que hace el elogio. El elogio me quita mis ojos y mi mirada de de los problemas y me lo lleva hacia las promesas de mi Creador y me lleva de aquí a acá. Y hay esta paz que viene junto a esto, que está por encima de todo nuestro entendimiento. Por favor, cierra tus ojos antes de retirarnos. Por favor, quiero orar por ti. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra tan rica y tan poderosa. Déjanos ser gente que entienda el poder de la adoración, el poder del elogio. Déjanos ser gente que aprende a inclinarnos ante ti y confiar aún y cuando estamos en ese lugar entre la unción y el nombramiento. Dios, confiamos en ti y nos inclinamos ante tu presencia. Tu presencia, yo sé, por el propósito que tú tienes y has puesto en mi vida, que tú vas a completar esto. Lo que estoy viviendo hoy no es donde me voy a quedar. Lo que siempre ha sido no será lo que marque mi futuro. Tú tienes un futuro prometedor para mí, tienes esperanza, tienes una vida abundante para mí. Y ahora que continúo orando, si estás aquí con nosotros en cualquier ubicación o nos sigues en línea y no estás en una relación, este es el momento y esta es la oportunidad. Y de hecho te voy a encaminar en una oración para que rindas tu vida ante Jesús. Y a lo mejor me vas a decir, no sé cómo hacer esto, cómo puedo tomar este paso. No te preocupes, probablemente nunca has rendido tu vida a Jesús o probablemente tienes que recomprometer tu vida ante Jesús. Este es tu momento. Cabezas hacia abajo, ojos cerrados. Quiero que sepas que Jesús te ama tal cual así como te encuentras. Ahí, en medio de tu quebrantamiento, en medio de tu pecado, de tus problemas, Él te acepta tal cual así como te encuentras. Te ama demasiado para dejarte así como te encuentras. Él quiere traer salvación, sanación, esperanza, propósito, gozo a tu vida. Así es que si ese eres tú y tú sabes que tienes que comprometerte completamente, por favor alza tu mano, manténla ahí en alto, ya sea por primera vez o tienes que recomprometerte nuevamente ante Él. Sí, Stone Oak, sí, aquí, hay, Pulverde, allá en el centro de la ciudad. Sí, aquellos que nos siguen en línea, gracias, te hago el Señor de mi vida. Puedes bajar tu mano en este momento y voy a hacer una simple oración de rendición y yo invito para que todo mundo lo haga junto conmigo en tus palabras o siguiendo las mías. Señor Jesús, yo rindo todo ante ti. Te hago mi Señor, mi Salvador. Yo te necesito, Jesús. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo te necesito que tú me salves y lo clamo, así como lo hizo David. Yo necesito que tú me salves a mí el día de hoy. Perdóname por mis pecados, Señor. Yo creo en ti. Yo creo que tú diste tu vida por mí y que tú saliste de la tumba. Y hoy te hago el Señor y mi Salvador. Es en el nombre de Jesús que yo oro. Y todo el mundo dice amén. Hey, un gran aplauso para aquellos que acaban de tomar este gran paso. Sí, por favor, todo mundo de pie. Nuestra banda viene nuevamente. Vamos a alzar nuestra voz nuevamente. Vamos a cantar esta canción de elogio a nuestro Salvador. Jesús, Jesús.
Sí, toda la honra y la gloria, Él es digno. Qué increíble inicio de esta serie Canciones del Alma y agradecido y bendecido por tu presencia, pero bueno, sería muy curioso si estuviéramos nosotros aquí sin tu presencia, así es que gracias. Si estás aquí por primera ocasión, queremos conocerte, queremos celebrar y queremos darte un pequeño obsequio simplemente por haber estado con nosotros en este fin de semana. Por favor, llena la tarjeta de contacto que puedes encontrar en el respaldo del asiento delantero. Ve con la persona que te entregó el equipo de traducción y ahí te vamos a encaminar para darte este pequeño obsequio. También, si acabas de hacer esta oración con el pastor Jonathan y tomaste esta gran decisión de decirle sí, queremos estar ahí y vamos a creer que vas a regresar y vas a recordar este febrero 16 sabiendo que tú pusiste tu fe y tu vida cambió para siempre. Así es que sí, vamos a celebrar eso, por favor. Sí, es un gran paso y ese es el primer paso para muchos y queremos también darte lo mismo. Tienes que hacer tarjeta de contacto ahí con la persona que te dio el equipo de traducción. Hablando de próximos pasos, descubre ahora, eso es como ya sea que hoy acabas de entregar tu vida y estás listo o has estado aquí, has estado atendiendo y no sabes realmente cuál es tu próximo paso y bueno, descubre ahora, eso es lo que te va a ayudar, conectarte con la iglesia, conocer un poquito más sobre los grupos de voluntariado y convertirte en un rockstar, que es como nos conocemos aquí, para apoyar en cualquier área donde tú sientas que tus dones y talentos pueden aportar mucho más para el reino de Dios. Así es que van a tener cuidado si tienes a tus hijos, van a estar ahí cuidados, te vamos a dar de comer, no tienes excusas, tienes que estar aquí con nosotros y ve lo que Dios tiene preparado para ti y sea parte de todo esto. Es la manera que tú te puedes conectar y la otra manera lo hacemos a través de los grupos pequeños de vida. Acabamos de iniciar un grupo de matrimonios y estamos aquí todos los lunes a partir de las 7 aquí en el auditorio de la iglesia. Si estás interesado, por favor, acércate y ahí te daremos un poco más de información. Y si no encuentras uno, entonces inicia uno. Tenemos todos los recursos para ti, para que puedas empezar a liderar un grupo en tu idioma o en inglés o en lo que tú desees, cualquier tema. Así es que únete o empieza a liderar un grupo pequeño de vida. Sí. A mí me encanta el mío, a mí me encanta mi grupo, sí. Ok, tenemos un fin de semana increíble, así es que este es nuestro fin de semana de dedicación para nuestros niños y esto es para que traigas a tus hijos y lo puedas bendecir ante el Señor. Bueno, no sé qué me está pasando, pero bueno, o sea, es un tiempo para que ellos, los padres, puedan dedicar este niño al Señor. Así es que este es un llamado, es un compromiso que Dios ha puesto en sus vidas y como iglesia es un honor y estamos muy emocionados de estar junto contigo que eres un padre. Así es que ve a la página web y vas a encontrar más información y te puedes registrar, pero no te esperes porque el registro se cierra hoy por la noche. Si tú tienes algún tipo de necesidad, tenemos un increíble equipo de oración que quiere estar aquí contigo. Están de esta parte del auditorio, así es que no dudes en ir y acércate con ellos. Pero antes de retirarnos, por favor, alza tu mano, por favor, y recibe esta oración. Que el Señor te bendiga y que te proteja, que el Señor te dé su sonrisa y su gracia, que Él te muestre su favor y que te dé toda su paz. Y todo el mundo dice amén. Que Dios los bendiga, los amamos. Nos vemos el próximo fin de semana. Feliz y bendecido domingo. Mi nombre es Ricardo González. Gracias por estar aquí con nosotros.